tema que voy a compartir con ustedes es el gobierno de la iglesia. Imagínense qué tema ese más interesante, porque habría que pensar si hay política eclesial, si hay economía eclesial, etcétera, ¿verdad? Todos esos temas pertinentes al gobierno. Este es un tema en extremo importante, dice ahí, y realmente lo es, ¿verdad? Porque el gobierno de la iglesia a lo largo de los años ha pasado por una serie de etapas que son pertinentes a la revelación de Dios a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y el otro día estaba leyendo un documento acerca de la Reforma, y es interesante cómo Martín Lutero vino y propició una serie de cambios. Entre ellos, uno de los principios que maneja la Reforma es el de la libertad, ¿verdad? La libertad de no estar sujetos a preceptos cristianos dogmáticos que limitan de alguna forma el poder del Espíritu Santo. Entonces, el gobierno de la iglesia implica, por supuesto, madurez y reputación. El gobierno de la iglesia implica poder y responsabilidad. Cuando alguien que está a cargo de o es parte del gobierno de la iglesia, es imperativo que tenga madurez y que tenga reputación, ¿verdad? Buena reputación. Ese es un requisito indispensable para toda persona, y ese es el lío en el que nos mete a nosotros el ser parte del gobierno de la iglesia, el tener que desarrollar una buena reputación. Todos los que estamos aquí somos parte del gobierno de la iglesia en las diferentes áreas. Gracias. En las diferentes áreas y niveles de la iglesia. Muchas gracias. Yo pensé que eran ofrendas. Ya tan rápido me están dando ofrendas. Qué barbaridad. Gracias, Señor. Un saludo, Mario. Lila, por favor, te encargo que le impongas manos. Entonces, es importante la madurez y la reputación. ¿Por qué? Porque miren, hermanos, yo no sé a cuántos les ha pasado, pero estoy seguro que a un montón, ¿verdad? Que uno anda en algún lado en la calle. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? El otro día me encontré a alguien que, ¿qué tal? ¿Cómo está? Que no sé qué. Qué bendición. ¿Y a dónde va usted? Y pues yo algunas veces asisto a Verbo Zona 16, que es mi iglesia base, supuestamente. ¿Estás aquí, Estuardo? ¿Estuardo Orantes? Sí, ahí está Estuardo. Estuardo es jefe. Entonces, esta persona, ¿qué tal y cómo está? Y yo tratando de adivinar quién era. ¿Y a dónde va? A Zona 16. Qué bendición. Mucho gusto. ¿Qué quiero decir? Que nos conocen, porque de una u otra forma nos volvemos gente pública, pues, ¿verdad? Gente que es conocida, y entonces lo que usted haga, como usted se porte, va a respaldar su autoridad en el gobierno de la iglesia. Y no voy a mencionar aquel ejemplo donde un hermano iba manejando en la calle y no sé cómo se le echa a alguien, así se le mete feo, y baja el vidrio ahí. Habló en lenguas un montón más. Llegó a la iglesia, se parqueó, y a la par de él se parqueó el cuate ese que acababa de celebrar en el camino. Entonces, miren, hermanos, tenemos que estar conscientes de que de una u otra forma estamos involucrados en esto. Los líderes ejercen autoridad delegada por Dios. Se está obligado a ser un cuentadante, un término del gobierno, ¿sí? Un cuentadante, porque usted tiene que dar cuentas. Ya nosotros, los que estamos en autoridad en la iglesia, ya no podemos decir, pues a mí qué me importa lo que piensen. No, disculpe, disculpe, ustedes son cuentadantes. ¿Qué estaba haciendo saliendo de una discoteca a las 11:30 de la noche? Predicando el evangelio. Disculpe, hay que hacer las cosas buenas que parezcan buenas, ¿verdad? Y no hacer cosas buenas que parezcan malas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces se está obligado a ser un cuentadante, y abajo dice: los que están en autoridad
deben manifestar, mire pues, interesante, por lo menos, ¿verdad? Amor, conocimiento y poder de Dios. Interesante, ¿verdad? Amor, conocimiento y poder de Dios, por lo menos, ¿verdad? Que por cierto, ahora que me acuerdo, ahí en el folder que les dieron una hojita, y ahí va a haber que ir, gracias, ahí va a haber que ir llenando algunos espacios, porque me interesa que no se duerman. Por eso parte del arte de ser predicador es tomar payasos 1, payasos 2 y payasos 3 para poder tener la habilidad de entregar un mensaje. La autoridad. Hay diferentes niveles de autoridad y el propósito final es glorificar a Dios a través de hacer discípulos. O sea, todos los que tenemos autoridad, el plan, el mandato de Jesucristo es que vayamos y hagamos discípulos. Eso es el tema que se volvió chiste para los que originalmente estuvieron en aquel curso primero de liderazgo al día, ¿verdad? Que yo les hacía referencia a aquella caricatura de Pinky y Cerebro, ¿verdad? Cerebro, cerebro, ¿y qué vamos a hacer el día de hoy? Lo mismo de siempre, conquistar al mundo. Entonces les decía, pues podemos hacer una analogía de eso, ¿verdad? Y decir, ¿y qué vamos a hacer ahora, hermanos, como miembros de la iglesia de Jesucristo? Pues predicar el evangelio y hacer discípulos. Eso no va a cambiar. Cambian las caras, cambian las estrategias, cambian los tiempos. Antes las presentaciones eran ya me pusieron el timer aquí tan cerca. Antes las presentaciones, ¿se acuerdan con aquellos acetatos, ¿verdad? Que tenía que estar pendiente de pasar los acetatos? Hoy, mire usted la tecnología, hasta yo estoy ahí. Entonces, el propósito del gobierno de la iglesia es glorificar a Dios a través de hacer discípulos. Eso es un conceptito así tan sencillo, pero tan importante en el contexto del gobierno de la iglesia. Y a veces pareciera que cuando hablamos del gobierno de la iglesia suena así como institucional o así. Pero la verdad es que todos ejercemos gobierno en la iglesia en diferentes niveles y en diferentes áreas. Sea usted encargado de ujieres, sea usted encargado de la alabanza, sea usted encargado de escuela dominical, usted va a estar ejerciendo autoridad en diferentes niveles. ¿Y cuál es el propósito de esa autoridad? Hacer discípulos. Eso quiere decir que si es el de sala cuna, su plan debe ser el mismo. Si va a ser encargado de ujieres, si va a ser líder de alabanza, si va a ser líder de iglesia en el hogar, si va a ser encargado de distribuir los boletines, todo el plan debe ser hacer discípulos. Y les digo entre paréntesis, ese es el distintivo de Ministerios Verbo. Como Ministerios Verbo, si algo nos ha distinguido a lo largo de los años es eso. Oíamos historias de gente a la que le preguntaban, mire, ¿y usted de qué iglesia es? De Verbo. Ahí se meten en la vida de la gente usted. Pues sí, ¿verdad? Porque es parte del testimonio, ¿verdad? Si nos enteramos que algún hermano está haciendo algo que no debe, hay que hablarle. Aló. La autoridad, obviamente la autoridad de la iglesia debe asegurarse de seguir, como decía no sé quién que me antecedió, si Daniel o Héctor, Mateo 18. El Mateo 18 es clave. Entonces, el plan es hacer discípulos. Cuando usted le pregunta, ¿y cuál es su ministerio? Hacer discípulos usted va. ¿Por qué? Porque a eso nos mandó Jesucristo. Ese es el plan último del Señor Jesucristo. Luego, para ejercer gobierno es indispensable, eso se puede poner en letras mayúsculas, ¿verdad? Es indispensable el auxilio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque las situaciones que enfrentamos son tan complejas y tan diferentes que tal vez en un caso usted aplicó ciertos principios de la palabra de Dios y en otros va a tener que cambiarlo. Porque las personas somos diferentes, porque las condiciones son diferentes, porque la cultura es diferente, porque el tiempo es diferente. Entonces tenemos que tener una relación muy cercana con el Espíritu Santo para saber qué hacer o qué decir en las diferentes situaciones. Eso es indispensable, requisito indispensable para todos los que ejercemos gobierno de una u otra forma dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la razón? Pues tener éxito en lo que estamos haciendo. Gobernar, dice la Real Academia Española, que significa mandar con autoridad o regir algo.
Y dice también el diccionario, The Free Dictionary, dice mandar o guiar una institución, empresa o colectividad. Y eso lo hacemos todos nosotros, solo que en el ámbito de la iglesia, por favor, estemos conscientes que no estoy hablando de un gobierno necesariamente institucional, sino, repito, todos nosotros tenemos diferentes áreas y niveles de gobierno en la iglesia. Todos nosotros influenciamos de diferentes formas a diferentes ámbitos en la comunidad de Dios, que es lo mismo que iglesia. Dios es el creador del universo y del ser humano. Y el tema que está ahí a la derecha dice procedencia de la autoridad. ¿De dónde procede la autoridad que tenemos? Como le dijeron a Jesús, ¿y con qué autoridad haces tú esas cosas? ¿Verdad? Entonces, Dios es el creador del universo y del ser humano. Partamos del Génesis, ¿verdad? Y dice ahí, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él fue el creador. Y abajo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y entonces Dios creó al ser humano, creó a la humanidad, nos creó a nosotros, pues, porque de ahí venimos. Al final de cuentas, si hacemos el seguimiento, todos aquí resultamos siendo familiares, ¿no? Sí, aunque usted no lo crea, por más que seamos diferentes en la forma. Esa autoridad es delegada en Jesucristo. Dice ahí la escritura, creo que me voy a tener que poner los lentes porque aquí ya no puedo leer. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La autoridad es delegada de Dios a Jesús. Y luego ahí en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es Jesús, ¿verdad? Y luego Jesucristo a los líderes. Jesús estableció a los apóstoles y ellos establecieron a los ancianos. Y les voy a dejar una pregunta ahí para que la discutan en sus iglesias locales, consejos, iglesias en el hogar, etcétera. ¿Por qué Jesús tuvo 12 apóstoles y no tuvo los 5 ministerios por 2 más otros 2 extras? Una pregunta ahí para reflexionar. Entonces Jesús estableció a los 12 apóstoles y ellos establecieron ancianos. Muy interesante. Dice en Mateo 28:19, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el gran mandato para nosotros. Todo lo que hacemos gira alrededor de esto. Todo lo que hacemos. Si yo soy encargado de escuela dominical, al mismo tiempo que voy a hacer la obra de escuela dominical o de ujieres o de la alabanza o del área que sea, el plan detrás de todo lo que hacemos es hacer discípulos. Porque como decía alguien, a veces quedamos que a las 8, pues no llegan a las 8, pues llegan a las 8:30. Entonces es una oportunidad para hacer discípulos, ¿verdad? ¿Cómo hago yo discípulos? ¿Sí? Bueno, pareciera que no tiene nada que ver porque somos el grupo de la alabanza o somos el grupo de ujieres o somos el grupo que reparte donaciones. Pero en medio de esa actividad, en medio de todo lo que hagamos, el plan de Jesús es que hagamos discípulos, por no decir el mandato, ¿verdad? Sí. El mandato es que hagamos discípulos. Ese es el plan. O sea que los hermanos que fallan, que no cumplen, que hacen mal las cosas, que son respondones o que tienen mucha iniciativa, ¿cómo hago yo para canalizar eso de tal manera que ellos realmente se conviertan en discípulos, en seguidores, en imitadores de Jesucristo? ¿Cómo lo hago? Y ahí es donde otra vez necesito el auxilio del Espíritu Santo y entender que la autoridad que me ha sido delegada es para edificar. Entonces Jesús estableció a los apóstoles y ellos establecieron ancianos. En la segunda escritura abajo dice el apóstol Pablo, lo que has oído de mí ante muchos testigos,
Esto encarga a hombres que sean fieles para enseñar también a otros. Ahora, note usted que encarga a hombres fieles, pero la fidelidad es un aspecto cualitativo que no podemos decir, bueno, este de fidelidad tiene 8, este de fidelidad tiene 20. No podemos decir eso porque no se puede medir, es un fenómeno cualitativo, dicen por ahí, va. Entonces tengo que ir entrenándome para ir descubriendo esa fidelidad en esos hombres para que ellos a su vez puedan discipular a otros. De ahí la gran importancia de que en el grupo en la esfera y en el área de gobierno que yo esté, que es otro de los principios de Verbo, es que conformemos un consejo. Porque al conformar un consejito, sea consejo de alabanza, sea consejo de la escuela dominical, sea consejo de la escuela de niños, sea consejo de la iglesia en el hogar, sea consejo del grupo ministerial, etcétera, etcétera, de la iglesia local, tengo que entender que a través de esos diferentes grupos en el área de gobierno, yo voy a hacer discípulos. Repito, vamos a tener una actividad X, pero esa actividad X yo la voy a utilizar para hacer discípulos. Aparte que vamos a cuidar a los niños a la cuna, mi plan detrás de bambalinas, por decirlo de una forma, es hacer discípulos, que ellos se conviertan en seguidores, que conozcan los principios de la palabra de Dios y los puedan poner en práctica en su vida. Porque al final de cuentas, el fin último no es la escuela dominical, ni es los sugieres, ni es la alabanza. Al final de cuentas es que nosotros nos convirtamos en imitadores de Jesucristo. Ese es el plan. Ahí es donde necesito la sabiduría, la gracia y la guía del Espíritu Santo. El gobierno de la iglesia en ministerios Verbo. Y aquí esto es muy importante hacerle énfasis porque vamos a hablar del gobierno en ministerios Verbo. Seguramente otros ministerios tienen otro estilo de gobierno y está bien, pues cada quien es responsable de honrar y obedecer al Señor Jesucristo. Entonces, en ministerios Verbo. Por cierto que tienen las hojitas que les había dicho, ¿verdad? Al final de cuentas creo que Héctor va a regalar chocolates a los que los... Entonces, el gobierno de la iglesia en ministerios Verbo. Se reconocen los 5 ministerios de Cristo. Los ancianos son los que gobiernan la iglesia local. Esa es una diferencia grande con la iglesia tradicional, ¿verdad? Nosotros no tenemos pastores como tales, tenemos reconocidos ancianos y para ahí vamos. Nosotros en Ministerios Verbo no decimos, bueno, él es el pastor de la iglesia. No decimos eso porque no reconocemos eso. Eso es Verbo. Los demás, pues Dios los guíe y los use para su gloria, ¿verdad? Y una cosa interesante aquí a entender, y es parte de la premisa de todos los cursos del SEB, es que los cursos del SEB se hicieron no como conceptos doctrinales dogmáticos, ¿verdad? Sino como conceptos doctrinales que hasta ahí entendemos, ¿verdad usted? Porque entendemos que la palabra de Dios constantemente está siendo iluminada por el Espíritu Santo para todos nosotros. ¿Por qué? Porque hay variables en la sociedad humana. Y esas variables en la sociedad humana por lo menos son la cultura, el tiempo y la geografía. Esas son variables, ¿verdad? No es lo mismo hoy Guatemala que hace 50 años, no es lo mismo. No es lo mismo Guatemala que Nicaragua. No somos lo mismo, entonces como que tampoco es lo mismo los diferentes casos que de alguna manera nosotros tenemos en los que tenemos que ministrar. No son diferentes. ¿Cómo necesitamos? Bueno, y antes de eso, pero la palabra de Dios sigue siendo la misma. La revelación de Dios, la escritura, el escrito es el mismo. Bueno, lo que le hacen es que actualizan el idioma, pues, porque hay palabras que ya no se usan. Pero el escrito es el mismo. Pero el Espíritu Santo nos ayuda porque hace 50, 100 años no nos preguntaban sobre la intervención del hombre en el ADN del ser humano. No nos preguntaban sobre la clonación o sobre esos bebés que dice que
se hacen in vitro. Y mire tantas cosas que hay más usted. Esas preguntas no existían. Pero esa dimensión científica existe el día de hoy. Y en teoría bíblica, nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, somos los depositarios de la verdad de Dios, de la revelación de Dios. De tal manera que cualquier persona debería de poder venir a cualquiera de todos nosotros los que estamos aquí sentados esta mañana y preguntarnos: mire, disculpe, ¿y usted qué piensa de que el ser humano esté teniendo injerencia y manipule el ADN del ser humano de tal manera que ahora podemos ofrecer bebés a la carta? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios de eso usted? Y repito, en teoría nosotros debiéramos de poder contestar eso. ¿Aló? Entonces se hace indispensable el que estemos estudiando la palabra de Dios, entendiendo que aunque estamos leyendo las mismas escrituras, el Espíritu Santo nos va a ir iluminando esa revelación de Dios en nuestro contexto de cultura, de tiempo y de geografía, por lo menos. Por el amén, gracias a Dios creo que me estoy explicando. Entonces, se reconocen los 5 ministerios de Cristo. Los ancianos son los que gobiernan la iglesia local. Y en Hechos 14:23 dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. Note que no dice pastores, no, ancianos. Y ese término ancianos es muy particular, ¿no? Usted, porque ese término anciano, yo me recuerdo cuando yo era más joven y me preguntaban: ¿y usted qué hace en la iglesia? Pues yo soy anciano de la iglesia. Entonces me quedaban viendo así como: pero usted ni canas tiene. Y ahora tampoco, pero sigo siendo joven, ¿eh? Es que miren ustedes, de verdad el shinola funciona a ustedes. Todas las mañanas uno se hacía la cajita de shinola. Ya, queda así. Huele algo raro a veces, ¿verdad? Pero, y si se hace así, le queda así toda la... Pero me voy a centrar en esto. Ese era comercial, ¿no? Entonces, los ancianos son los que gobiernan la iglesia. Entonces decía, esos ancianos tenían ciertas cualidades, ¿verdad? Eran personas de testimonio. O sea, se podía averiguar de ellos, si usted oía de ellos por allá, y le daban buen reporte. Por otro lado, y lo que usted oía, porque así nos pasa a nosotros, oímos de la gente, ¿verdad? Los líderes de la iglesia. De repente anda uno en no sé dónde y le resultan hablando ¿de quién estás hablando? De fulano de tal, el que se llama con tal nombre y tal apellido. Sí, él, uno que es así, altito, trompudito, pelo colocho. Sí, él. Ah, pues fíjate que ese cuate o esa mujer. Y uno se entera, ¿eh? Yo llegué a la conclusión de decir que Dios, por lo menos en la experiencia mía, Dios como que a veces nos dice: vení, mira la olla, se mira bonita la olla, permíteme, te la voy a destapar. Dios nos muestra poco a poco el testimonio de cada quien. Por más que yo sea un buen hipócrita, digo un buen artista, por más que yo sea un buen artista, Dios destapa nuestras... Así es Él. Y nos reímos con toda la gana, pero ¿sabe una cosa? Así es Dios. Porque el que encubre sus pecados no prosperará. Interesante, ¿sí? Bueno, entonces dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia. El gobierno de la iglesia en ministerios verbo. En Tito 1:5 dice otra vez: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, no pastores. Muy interesante, muy importante, ¿verdad? Si vamos a ser un poquito rígidos en el ámbito bíblico, pues póngale mente a esto, ¿verdad? Luego en Hechos 20:17 dice: enviando pues desde Mileto, ¿verdad? Cuando ya Pablo se estaba despidiendo, hizo llamar a los ancianos, no a los pastores, a los ancianos. Interesante eso, ¿eh? Muy interesante.
¿de dónde llegamos o de dónde llegó entonces la iglesia a la onda de pastores, va usted? En 1 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernen, los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Eso quiere decir que hay ancianos que hacen otras cosas. ¿Aló? Y luego en Hechos capítulo 15 versículo 2, después de aquel gran lío que hubo, ¿verdad?, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Otra vuelta. La terminología que está usando la Biblia es ancianos, no pastores. Muy interesante, ¿verdad? Uno preside a los ancianos en el gobierno. La Biblia dice ahí en 1 Timoteo 5:12, os rogamos, hermanos, ese reloj parece un buitre que está ahí, ¿verdad? Me estaba de ver así esperando. 1 Timoteo 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Así, por algo uso esto, miren hermanos. 1 de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor. Obviamente el término también se aplica a los diferentes niveles, ¿verdad? Porque yo soy el encargado de los sugieres, yo soy el hermano que está a cargo de la escuela dominical, yo soy el hermano que está a cargo de los cursos, ¿ya? O sea, presidimos en diferentes niveles, incluso en mi familia, la mayoría de veces, ¿verdad? Digo, y luego también dice Romanos 12:8, el que preside con solicitud. Eso quiere decir, presida, pero sirva pues, ¿verdad? No porque usted preside no sirve, no. Interesante, ¿verdad? Porque allá Danielito estaba sentadito, pero cuando estaba aquí en su exposición Héctor, y le dio calor por el ñeque que Héctor tiene, se quitó el saco, entonces se quedó aquí. Y entonces el señor director se levanta y viene corriendo a recoger el saco. Aló, en el mundo no se hace eso usted, porque jefe es jefe. Pero en el Señor, los que presiden, los que tienen algún nivel de autoridad o algún área de autoridad, sirven. Entonces el que preside, hágalo con solicitud, porque cuando usted es solícito, eso no deshonra, no disminuye, no descalifica la autoridad que usted tiene. Al contrario, la confirma. Y aquí vamos a ver lo que yo le llamé el error exegético de la Reina Valera, revisión 1960. Eso se llama un error exegético, quiere decir un error de traducción del idioma original. Eso quiere decir exegético. Y dice ahí la Reina Valera 60, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y ahí lo está viendo usted en sus notas, ahí está en sus notas, porque aquí hay cosas que hay que llenar, porque a propósito no puse unas cosas para que no se me duerman. Y por eso me sirve. Quiero contarles que yo tomé payasos 4, así que eso me ayuda, se supone, ¿verdad? Entonces dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque, puntos suspensivos. Sin embargo, otras traducciones de la Biblia, por ejemplo, a la Nueva Versión Internacional, dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues ellos cuidan, puntos suspensivos. Luego, la versión Dios habla hoy, dice, obedezcan a sus dirigentes, porque, y puntos suspensivos. Y luego, la versión, la Biblia ampliada en inglés, traducida al español, dice, obedezcan a sus líderes espirituales, entre paréntesis, y sométanse a ellos, entre paréntesis, reconociendo su autoridad sobre ustedes, cierra paréntesis, porque puntos suspensivos. Y ahí, ¿qué versión es? La Biblia ampliada en inglés. También más adelante la Biblia textual, otra traducción, dice,
Prestar atención en ese mismo versículo. Eso ahí lo tienen ustedes en sus notas, así que solo tienen que poner de qué versión se trata, ¿verdad? La Biblia de traducción textual: prestad atención a quienes os dirigen y sed dóciles. Note que le volaron el pastor, perdón. Y luego la versión Jerusalén, ahí mismo, dice: obedeced a vuestros dirigentes y someteos a ellos, pues, puntos suspensivos. Y luego, por último, la Peshita, traducida del griego y del arameo: obedezcan a sus dirigentes y préstenles atención porque, y puntos suspensivos. Muy interesante, ¿verdad? O sea que la Reina Valera está jaladita, ¿verdad? Quiero hacer el comentario de que la mayoría de las traducciones tienen sus errores de traducción, que cuando se han hecho revisiones se dan cuenta. La Reina Valera 60 es una que hasta hace años, cuando estaba estudiando, me pasaron un documento de los errores de la Reina Valera 60. Pero la verdad es que yo creo que ha habido errores en casi todas las traducciones, ¿verdad? No es solo la Reina Valera. Sin embargo, cuando uno hace un poquito de hermenéutica, o sea, de investigación sobre el significado de las cosas, entonces cuando usted hace hermenéutica, le ayuda a entender o consultar diferentes traducciones de la Biblia para asegurarse que por lo menos todo ese grupo de traductores, porque para traducir una Biblia no es solo una persona, es un grupo de exégetas, de historiadores y etcétera, ¿verdad? Académicos que se ocupan de hacer la traducción. No es solo un cuate que se pone, que se le ocurrió, no. Es un equipo de gente académica que trabaja en la traducción. Entonces aquí lo que tenemos son 8, creo que les presenté 8 grupos o 6 grupos, una cosa así, ¿verdad? Diferentes grupos que chequearon la traducción en el idioma original para hacer la traducción. Y en ninguno de los casos repitieron el error de la Reina Valera 60, que obviamente tiene sus intenciones, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Los ancianos, por el otro lado, sí hacen una labor pastoral. ¿Sabe una cosa? En realidad la labor pastoral es la plataforma para el discipulado, ¿verdad? Porque cuando usted se ocupa de la persona, pone interés en ella, la ayuda, se extiende a ella, le da materiales en el área que le interesa, en la visita cuando está enfermo, todas esas cosas, ese aspecto que sí lo trabajamos, el aspecto pastoral, eso lo que hace es que nos pone una plataforma, porque eso manifiesta el amor en Cristo que le tenemos a los hermanos y a las hermanas, para que los podamos confrontar, pues. Cuando usted, en el contexto de hacer una labor pastoral correcta, usted va y confronta a una persona porque le debe 50 quetzales a alguien y ya van 5 veces que dice que se los pague el lunes, y el bendito, aunque no le dijo cualquier lunes, ¿verdad? Porque ahí se ponen pilas, ¿verdad? Es que yo no le dije que el lunes. Recordemos que Dios cuida escrupulosamente la actitud de nuestro corazón. Entonces, si usted dice lunes, se entiende implícitamente que es el lunes que viene. Pero si su corazón es malvado, entonces es que yo no dije que el lunes. Y tiene razón, pues, pero ya está jugando usted con una declaración que dio. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Entonces los ancianos sí hacemos una labor pastoral. Eso es muy importante darnos cuenta. Y repito, esa labor pastoral nos da la plataforma, nos da la base para que nosotros podamos edificar y ayudar a la gente para que cada vez más se parezca a Jesucristo, que es el plan de Jesús. ¿Aló? El plan de Jesús no es solo que nos relacionemos y que nos gocemos y que comamos juntos. Ese no es el plan final. Esa es la plataforma que nos va a servir para demostrarle a la gente que realmente la amamos. Porque el amor de Dios dice que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces el amor de Dios no es no es el no, nunca me regaña, es que me ama. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios es integral. El amor de Dios es el que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito. ¿Viste qué interesante, va? Entonces nosotros debemos de manifestar también ese amor.
Entonces dice ahí en Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar, del griego poimano. Yo no me metí a hacer aquí análisis exegético, ¿sí? Para los académicos aquí presentes en el área de teología, no hice, eso es otro asunto porque no me da tiempo. Ya me dieron 44 minutos otra vez. ¡Hala, qué bendición! No, creo que ya se me terminó el tiempo. Entonces, si hacemos una labor pastoral, en 1 Pedro 5:1 y 2 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Ahora, ¿saben qué, ancianos? Pastoreen, apacienten, ¿verdad? Muchas gracias, Pablo, por haberme renovado el tiempo. Ya más tarde nos ponemos de acuerdo. Ok, también se reconocen, dentro del gobierno de la iglesia también se reconocen ministerios como la diaconía, la profecía, el servicio, ayuda, etcétera, ¿verdad? Y quizá en eso tenemos que afinar un poquito más el lápiz todavía, ¿verdad? Pero sí lo hacemos. Glorificar a Dios. El objetivo, que es lo que dice al lado derecho, sus objetivos, el objetivo del gobierno. Dice arriba, glorificar a Dios a través de hacer discípulos. Ese es el plan. Vamos a glorificar a Dios haciendo lo que Él dice que tenemos que hacer. 2, dar a conocer el amor, el conocimiento y el poder de Dios. Importante. 3, aunque no están números ahí, el propósito de la autoridad delegada en el gobierno de la iglesia es edificar. Como dijo el apóstol Pablo, ¿no? La autoridad que le ha sido dada es para edificar y no para destruir. Eso quiere decir que cuando usted se enfrenta en situaciones complicadas, difíciles de tratar, como autoridad en la iglesia, ¿sabe qué? Necesita buscar al Espíritu Santo para que lo ayude. Porque el plan es edificar. Ahora, edificar a veces quiere decir que vamos a sacar a un hermano de una función porque, disculpe, su testimonio, usted solito se está enterrando con un mal testimonio. Entonces mejor sálgase de la función un rato, arreglemos todo su cuadro negativo, complicado, y ya después le entra otra vez. Le vamos a evitar clavos, porque solo va a dar mal ejemplo. Y acuérdese que usted no solo con sus palabras enseña, usted enseña con su estilo de vida, usted enseña con su actitud. Usted enseña, entonces eso no lo podemos quitar. Entonces mejor no lo metamos en problemas, saquémoslo un rato de la función y ayudémoslo, porque la idea es edificar. La idea es ayudarlo, la idea es establecerlo. Salite un rato, miremos qué es lo que el Señor está pidiéndote que cambies en tu vida y de ahí regresas. Pero no te expongas a dar un mal ejemplo. Salite un rato y te vamos a ayudar y vamos a estar pendientes de vos. Eso es muy importante, ¿verdad? Y estar pendientes y ver cómo lo restituimos en cuanto sea posible. Es edificar, ese es el plan. Entonces, dice abajo, el propósito de la autoridad delegado en el gobierno de la iglesia es edificar. Bueno, vamos al otro. Obstáculos para un gobierno con efectividad. Otra vez, obstáculos para un gobierno con efectividad. Ignorancia de los principios de la palabra de Dios, ignorancia de lo que el Espíritu Santo quiere que hagamos específicamente en un caso, desobediencia, por supuesto, desobediencia a Dios en hechos y en actitudes. Mire usted, de verdad, eso de ser autoridad en el gobierno de la iglesia, sirviendo al Señor, mire usted, eso es un problema. Porque no nos podemos desligar de nuestras emociones, no nos podemos desligar de nuestros criterios, de tal manera que es imperativa la necesidad de que el Espíritu Santo nos guíe, de que el Espíritu Santo tenga misericordia de mí, que el Espíritu Santo me ayude, porque yo estoy como, eso de verdad, para tratar esa cosa, para tratar con ese hermano, con esa hermana. Ya estoy hasta aquí. ¿Cómo hago yo realmente para tener el espíritu correcto? Entonces, la mala actitud es problema también. No ser guiados por el Espíritu Santo.
Yo necesito la guía del Espíritu. Si es el gobierno de Él, si Jesús prometió que Él iba a edificar su iglesia, entonces más me vale que yo desarrolle una relación personal con el Espíritu Santo sólida, fuerte. Estoy tratando de, ya me dijeron 0. El buitre ya llegó a 0. Conclusiones, ya estoy terminando, ya llegué a 0, cabal, a tiempo. Conclusiones. El objetivo del gobierno de la iglesia es hacer discípulos. Para eso tenemos algún nivel de autoridad en alguna área. La autoridad es delegada por Dios a Cristo y de Él a los líderes. Los ancianos son los que gobiernan la iglesia y hacen una labor pastoral, ¿verdad usted? Hay un error exegético en la Reina Valera 60. Los ancianos hacen labor pastoral a través de la cual discipulan. Es para glorificar a Dios, darlo a conocer y edificar. El gobierno de la iglesia es para darlo a conocer, para dar a conocer a Dios, a Jesucristo, y darlo a conocer y edificar. Los obstáculos para ejercer un buen gobierno con efectividad en la iglesia son ignorancia, desobediencia, mala actitud, falta de guía de Dios. Y, como dicen para los niños, colorín colorado. Hermanos, que Dios los bendiga y que sigamos sirviendo a nuestro Señor.